I'm gonna fight 'em all. A Seven Nation Army. Miércoles. Los miércoles salud y derecho. Primero salud. Bueno, ya acabamos de escuchar al doctor Eduardo Benítez Cano Moreno y tenemos el estudio lleno de abogados. Porque este tiempo que dedicamos también de derecho al derecho con Daniel López Vivas, de López Vivas Abogados. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Vicente, bien. Ya sabes que a mí siempre me gusta traer abogados a la radio. Está muy bien, porque bueno, vamos hablando de sentencias, ¿no? Vamos hablando de casos que nos ocurren y lo que pretendes, que él es el que sabe, yo estoy aquí un poco de invitado, esta vez sí que sí, lo que pretende él es que entendamos un poco qué sucede, cómo sucede y por qué y qué es lo que ocurre. Cuéntanos, hoy, ¿por dónde van los tiros? Pues mira, hoy los tiros van, lógicamente, como ya he dicho, vamos a hablar de un procedimiento judicial que se ha dictado sentencia hace unas semanas y que le sonará a los oyentes, pues es bastante curioso, como es la condena que en vía penal ha recibido la presidenta de un tribunal de oposiciones, puesto que se le ha condenado por perjudicar de manera deliberada a un opositor que se presentó a ese examen y con el que no se llevaba bien. Te vas a enterar. ¿No? Concretamente, el juzgado número 1 de lo penal de Cáceres la condena a 2 años de cárcel, 12 años de inhabilitación para empleo y cargo público y el pago de una multa durante 15 meses a razón de 15 euros diarios, así como una indemnización de 40.000 euros para ese opositor, al entender que ha cometido un delito de prevaricación y otro de infidelidad en la custodia de documentos, ya que por lo que parece la presidenta del tribunal extravió el examen del denunciante. Hay que decir que la condenada fue presidenta del Tribunal número 1 de las oposiciones de secundaria en la especialidad Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos en la convocatoria de 2010, impidiendo, como ya hemos dicho, su actuación, pues que el denunciante aprobara esa posición. Para que nos explique a fondo este tema, hemos traído a Pablo Pérez Belamán, abogado de Cáceres, que ha representado a la presidenta del Tribunal de Oposiciones. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenos días. Pues muy bien, muy agradecido de que nos traigáis a explicar un poco el procedimiento, porque además lo que ha salido hasta ahora, hasta la fecha, es de manera unipersonal, podría decirse, porque no los datos que se han filtrado son única y directamente desde una parte y no se explica el contenido de todo lo que ha acaecido hasta la fecha. Buenas tardes, para eso te hemos traído a ti, para que nos lo explique. Primero, ¿la sentencia ha alcanzado firmeza o la habéis recurrido? No ha alcanzado firmeza porque ha sido recurrida. De hecho, hace recientes fechas ha sido admitido a trámite el recurso de apelación y se le ha emplazado a la parte apelada para que formule el escrito de oposición o impugnación de la sentencia si así lo estima pertinente. Vamos a ver, tengo entendido que la enemistad entre las partes venía de que estuvieron juntos en un instituto de Mérida hace unos años. ¿Es esto cierto? Bueno, cierto a medias. El problema radica de que cuando se convocan las oposiciones, el opositor recusa a la presidenta del tribunal y se inicia el procedimiento administrativo de recusación. Para que lo sepan los oyentes, recusación es porque entendía este opositor que esa relación, digamos, estaba viciada, es decir, que la presidenta no era imparcial a la hora de juzgar su examen, ¿verdad? Que pudiera ser imparcial a la hora de juzgarlo, efectivamente, es por el motivo por el que se la recusa. ¿Qué pasó con esa recusación, como me estabas contando? Pues el problema es que se tramita toda la oposición entera y a posteriori es cuando se entra sobre la cuestión de la recusación, con lo cual ya se había concluido todo el procedimiento administrativo del concurso oposición y había actuado ella como presidenta. O sea, ¿tardó más el expediente de la recusación que la propia oposición en desarrollarse? Sí, por motivos, parece ser, yo lo hablo lo que yo he podido conocer, luego a posteriori se le requiere al opositor para que aporte una serie de documentación, pero al estar inmerso en el concurso oposición, pues tarda tiempo él en aportarla. Pero es cierto que ellos ya habían concedido previamente en un colegio y que habían tenido problemas y demás. Sí. Habían coincidido en un colegio, en un instituto en Mérida. Lo que pasa que y es cierto que se dicta una sentencia por el Tribunal Superior de Justicia en el que se admite la causa de recusación por enemistad manifiesta. Pero sí es cierto que mi cliente a día de hoy sigue negando que existiera esa enemistad manifiesta. Simplemente fueron disparidad de criterios a la hora pero profesionales, no ha habido ninguna enemistad. ¿Y una recusación de este tipo, aunque llegue después, no anula unas oposiciones?
Claro, ese ha sido el problema, que la recusación se ha admitido a trámite y se ha anulado la oposición entera. Le ha afectado a todos los concursantes en este caso. Claro, porque salían 3 plazas, tengo entendido, ¿verdad? Esas 3 personas que estuvieron en la plaza actualmente, digamos que esa nulidad les ha afectado. Exactamente. Bueno, vamos a ver, metiéndonos ya un poco en lo que dice la sentencia, he leído que el tribunal dice que tu clienta cambió los criterios de valoración para perjudicar deliberadamente a este señor. ¿Eso se prueba en la sentencia? ¿Se establece? No, yo entiendo que no. La sentencia, a mi criterio, a mi humilde criterio, creo que adolece de unos defectos graves. Se vulnera un principio de presunción de inocencia que en el propio contenido de la misma sentencia se hace referencia a que se presume, y en el derecho español la presunción siempre opera en favor del investigado, en este caso, imputado, y lo aplica al contrario, sino que lo dice que él entiende que es quien lo cambia. No obstante, todos los miembros del tribunal declararon, tanto en sede judicial como a lo largo de la instrucción, que se habían modificado los criterios dentro de la potestad del tribunal, y había sido por el propio tribunal, no por la presidenta. Claro, porque eso es un órgano colegiado. ¿Cuántos miembros tenía el tribunal? 5. 5. O sea, era la presidenta imputada y 4 más, ¿verdad? La presidenta, secretario y 3 vocales. Ajá. Es cierto también, como he leído, que fue tu clienta la que insistió ella personalmente en corregir el examen de este señor. No, tampoco es cierto. Vamos a ver, lo que se habla, eso no es el examen, sino que es la unidad didáctica. Dentro del tribunal acuerdan el repartirse los trabajos para que no todos los miembros del tribunal lean todas las unidades didácticas, todos los opositores, y lo único que eso lo hacen, se lo reparten por las especialidades. La presidenta decide llevarse uno, pero el llevárselo no afecta en nada a la nota final, porque la unidad didáctica es precisamente la defensa oral, la exposición del contenido de toda esa unidad didáctica, y es evaluada de manera individual por todos los miembros del tribunal. Esto, según tu contenido, digamos, es el último paso del examen, la unidad didáctica. Sí. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nota se le puso a este señor en el proceso de las oposiciones? Pues a día de hoy no se saben, porque en el expediente administrativo no constan las notas que se le han puesto ni a este opositor ni a ningún otro. Se constan las notas finales, pero las notas que han dado cada miembro del tribunal no constan, salvo 2 vocales que en la instrucción sí refieren que le habían dado en una serie de apartados una nota, pero los otros 3 miembros no han sido capaces de aportarla. Ajá. Y la nota final que sacó era un suspenso, ¿no? Sí. Pero es verdad que una de las condenas leía que se había extraviado el examen, ¿no? Que de alguna manera, le culpaban a ella de que algunos ejercicios hubieran desaparecido, ¿no? No, es que el problema es que cuando se entregan la documentación en la Junta de Extremadura, previamente todos los miembros del tribunal, ojo, todos, acuerdan la destrucción no del examen de este opositor en concreto, sino de todos los opositores, porque unos miembros del tribunal que había que tienen antigüedad en otros, haber participado en otras oposiciones, referían que era lo que se había hecho siempre. De hecho, al entregárselas en registro en la Junta de Extremadura, no le fueron requeridos. O sea, bajo tu criterio no estamos hablando de que se destruyera específicamente el examen de este opositor, sino que fueron todos los que se destruyeron, digamos, como práctica habitual en estos casos. Exactamente. Ajá. Yo entiendo que hay una defensa de la clienta, ¿no? Parecen muchas coincidencias. De hecho, la condena que estaba leyendo Dani, aunque no se afirmen, me parece fuerte. Quiero decir que cuando un juez o una jueza, en este caso no sé quién ha sido, hace con esa condena, ¿no? Taxativamente, de varios años, ¿no? Creo que son 12, ¿no? Sí, de inhabilitación. Es porque queda un poco demostrado de que ahí hubo negligencia, ¿no? Yo entiendo que no. De todas formas, es que partimos de que en este procedimiento se parte de una base que en la sentencia, que ha sido objeto de apelación, y así se lo hemos puesto en nuestros recursos, se adolece de un error, a mi entender, y es que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que anula precisamente el procedimiento de oposición, yo entiendo que una vez que se ha declarado la nulidad, desde el primer momento, todo lo que ha ocurrido dentro del mismo ya no tiene trascendencia, no puede tener ninguna trascendencia, porque no ha existido. Al declararse la nulidad plena de un procedimiento completamente, lo que ha ocurrido dentro del mismo ya no tiene una trascendencia legal y menos penal. Eso es la forma, no entráis en el fondo, entonces. Claro, yo es que entiendo que no se puede llegar a entrar a evaluar
En este procedimiento no se está evaluando si había aprobado o había suspendido, con lo cual el que estuvieran o no estuvieran los exámenes no tiene una... insisto que creo, a mi entender, que no tiene una trascendencia. Lo fundamental es si se ha cometido o no una actuación administrativa contraria a ley y que además adolezca de un vicio penal. En este caso no existe la actuación administrativa porque se ha declarado nula. Ya. Bueno, es una manera de verlo. Sí. A ver, como ya hemos dicho, estamos hablando de una inhabilitación de 12 años. ¿Tu clienta corre el riesgo de perder su plaza como funcionaria por esta cuestión? Sí, obviamente, mientras que se le esté suspendida durante el empleo y sueldo en ese tiempo, pues obviamente pues no va a cobrar y no va a poder ejercer sus funciones. Ya. Vamos a ver, aparte se ha condenado a una indemnización de 40.000 euros para este opositor. ¿Cuál ha sido el criterio para calcular el importe de esa indemnización? ¿Por qué esta cantidad y no otra? Pues mira, a día de hoy desconozco cuál es el criterio que ha seguido el juzgado para condenarla, porque también desconozco el criterio. Fue la solicitud que había formulado el Ministerio Fiscal en el escrito de acusación. No hay ningún documento en el procedimiento que acredite un daño moral ni nada, sino que el criterio es que dice que es por el peregrinar que ha tenido que ir el opositor, es decir, por haber tenido que acudir al Tribunal Superior de Justicia y porque posteriormente esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia fue recurrida en casación por parte de precisamente los 3 miembros que habían aprobado la oposición y entonces fue por ese peregrinar en el cual mi cliente no ha tenido ninguna incidencia. Claro, porque se da aquí una paradoja, es decir, aunque no se hubiera reclamado en vía penal, esa oposición ha sido declarada nula en vía administrativa. O sea, este señor no hubiera podido conseguir su plaza tampoco en ningún caso. ¿Es así? Al haberse declarado la nulidad tenía que volverse a someter a un procedimiento de nuevo de concurso oposición. ¿Y se convocó otra vez? ¿Sabéis si se convocó? A día de hoy yo creo que no está convocado. Creo que no. Quiere decir que a lo mejor las otras personas que se hayan visto afectadas en este proceso también podrían sentirse de alguna manera perjudicadas. No sé si cabe recurso que el resto diga, oiga. No, porque aquí hay un trabajo, quiero decir, mal hecho. No sé si quién tiene que aprobar una recusación. Se supone que si hay una oposición, quiero decir, el día 1 de marzo, y ahí presenta una recusación, alguien debía tener en cuenta que ese dictamen sobre la recusación tenía que estar antes del 1 de marzo que se celebre, ¿no? Hombre, obviamente tenía que haber estado la recusación aprobada antes de que se constituyera el tribunal. Lo que pasa que es que se constituye el tribunal y no se le había emplazado todavía a la presidenta ni tan siquiera sobre la recusación. Ya, por eso digo. Hombre, está claro que aparte de este opositor hay 3 personas que consiguieron su plaza de manera legítima en ese procedimiento y que se han quedado sin ella a través del recurso, claro, pues se ha declarado la nulidad de la oposición. Esto lo vemos, que a mí me sorprende muchas veces, que te pasa también cuando hay algún concurso público de adjudicación. Quiero decir, aquí tenemos un caso en Cáceres con el tema del contrato del agua. O sea, llega una sentencia de un juzgado un año después que la empresa está prestando ese servicio. Entonces, es que me parece ridículo que no haya... Quiero decir que hay una serie de fechas, es decir, bueno, pues antes de que esto entre en vigor, oiga, vamos a dictar una sentencia para que no ocurran este tipo de casos con una empresa que lleva un año, ahora tenga que pedir una indemnización o decir, oiga, ya me he gastado tanto, o el dinero que te dejé como... yo qué sé... Vicente, si tienes toda la razón, eso pasaría en un mundo ideal, pero no, actualmente... en este procedimiento, además, todavía más paradójico que la sentencia que anula el procedimiento porque declara que existe la enemistad manifiesta no ha sido parte de la presidenta del tribunal. O sea que todavía es más paradoja que la propia administración autonómica en ese procedimiento que era la demandada no haya llevado a esta mujer a que pudiera exponer cuáles eran las causas. Simple y llanamente se le escuchó al opositor para decir que existía la enemistad. Bueno, yo en derecho me sorprendo, voy aprendiendo un poquito más cada vez con Dani, ¿no? Porque aquí hay 2 cosas, una cosa es la fonda en el fondo, una cosa es la fonda en el fondo y otra es la forma, ¿no? Que decir, bueno, aquí hay una, por lo menos así lo dice el juzgado número 1, ¿no? Que hubo esa enemistad y se perjudicó a una persona y vosotros entráis en el fondo a decir, no, como se ha eliminado ya la oposición, aquí hubo un nuevo delito porque no había oposición, ¿no? Me sorprende este tema, cómo lo estudiáis todos los abogados, ¿eh? hay que buscar vías de defensa. Evidentemente. Oye, Dani, muchísimas gracias.
Muchísimas Una gracias cosa a más. ti y a Pablo por haber venido esta tarde. A vosotros por contar con nuestro colectivo. Muy bien, que vaya todo muy bien. Igualmente. Gracias. Gracias.